mejor conexión. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, buenos días. Ya estamos aquí listos para dar inicio con el programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de Gillian Fuentes, de Fanny García Aguilera y de Gaby Lorenzo, transmitiendo ya hoy en día para el viernes, ya los días viernes a partir de las 10 de la mañana, por eso me confundí porque mi cerebro pensaba 12 del día, no, a las 10 de la mañana de todos los viernes aquí estaremos con ustedes y bueno, como siempre, ya saben, con la mejor actitud, siempre siendo positivos, siempre transmitiendo mucha muy buena vibra. Chicas, ¿cómo están? Buenos días. Pues muy buen día, deseando que allá en casita se encuentren excelente y nuevamente con ustedes un viernes. El viernes pasado nos ausentamos, han de decir que venimos cuando queremos, pero no es cierto. Espero que estén muy bien ahí en casita. Ustedes, chicas, ¿cómo están? Mis amores, muy buenos días, ¿cómo andan? Y hoy ya es viernes y el cuerpo lo sabe. No es cierto. Oigan, pues hoy vamos a tener continuación de este gran tema que es acerca del Alzheimer. Así es que no te muevas porque hoy sí vamos a tener tips y así, ¿o a poco no? Pues sobre todo cosas que tenemos que saber. Ok. Enterarnos, sí, claro, algunos tips de cómo tratar, cómo lidiar con el paciente de Alzheimer, porque ya le comentábamos el programa pasado, no es nada fácil. Va que va. G. No es nada fácil, y aparte de que yo todavía llegando y preguntando de qué iba a tratar el programa, pues desde ahí empezamos mal. Oigan, yo les doy los buenos días a todos por allá en casita, donde quiera que nos estén viendo, e invitándolos a que nos visiten en nuestras redes sociales, que nos puedes encontrar como @Efraín Romo, y a través de la señal de SMTV, también por ahí nos puedes estar encontrando, por Facebook, por Insta, por donde nos quieras mandar mensajito, por ahí vamos a estar a la orden contigo. Recuerda que estamos interactuando tanto vía privada, si quieres mandar un inbox o un mensajito privado, o anónimo, nada más nos mencionas que es anónimo, seguido de tu pregunta o comentario, y pues ya, por ahí estamos al contacto contigo. Excelente, pues ahí están ya los saludos del día de hoy, y hablando de saludos, déjenme compartir el saludo que todos los días compartimos a través de redes sociales y que también lo compartimos con ustedes aquí en vivo los días que tenemos programa. Así que, y bueno, hoy no va a ser la excepción y el saludo de hoy dice así: hola amigos, amigas, buenísimo y bendecido día para todos. Que la paz de Dios te sostenga. La frase poderosa de hoy dice así: no hacer nada también es una decisión y seguro tendrá sus consecuencias. Acuérdate que toda decisión tiene una consecuencia, buena o mala, dependiendo lo buena o mala que sea tu decisión. Y a veces hay personas que no quieren tomar una decisión por miedo, por lo que sea. Bueno, ahí sin darte cuenta ya estás tomando una decisión, que es no decidir. O sea, y de todas maneras va a tener consecuencias. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Porque de todas maneras va a haber consecuencias, buenas o malas, cada quien. La reflexión del día de hoy dice así: hoy desperté tomando conciencia de todo lo que el miedo provoca en nosotros. Nos paraliza y no nos deja ser felices. No nos deja ver
lo que hay, nos lastima, vemos cosas que no son, limitan nuestras vidas de forma atroz. No dejemos que el miedo controle nuestras vidas. Recuerda que el único antídoto para el miedo es el amor. Así de que vive la vida con amor. Y fíjate, esto es algo que cuesta a veces trabajo entender. Si bien el antídoto contra el miedo es el amor, como parte de este amor, porque el amor está conformado por muchas cosas, tiene que ver con el lado de la fe, ¿sí? La fe. Y solo el que tiene fe puede vencer el miedo. Y fíjate lo que dije, no es que no tenga miedo, sino vencer el miedo. Porque miedo vamos a seguir teniendo, pero cuando aparece ese miedo, ¿cómo lo contrarresto? Con fe, con amor. Nada más que vivir de esa manera, con fe y con amor, ¿cómo nos cuesta trabajo? ¿Cómo nos cuesta trabajo? Hay mucha gente que dice tener fe y que a la hora de la hora esa fe no es cierta, ¿sí? Mientras las cosas vayan bien parece que sí, pero después ya no. Ok, vamos a entrar en el tema. Ya el programa anterior, la semana pasada, como ya nos recordó Fanny, pues no pudimos estar con ustedes por algún evento especial que hubo por acá en SM. Pero la vez anterior que estuvimos aquí con ustedes, empezamos a compartir algo acerca de esto del Alzheimer, que les decía, y bueno, y creo que se los compartí en aquel momento, que pensé en ese tema por alguna circunstancia, alguna situación que me había sucedido recientemente, y que me daba cuenta de la importancia de esto, ¿sí? La importancia de estar pendientes. Desafortunadamente son muchas las personas que padecen, ¿sí? Que padecen y que van a padecer el Alzheimer, fíjate. A principio de este siglo, del siglo XXI, o sea, hablamos del 2001 para acá, ¿no? Una cosa así. Se calculaba que había como aproximadamente 35 millones de personas que estaban padeciendo Alzheimer, ¿sí? Y esto en datos que sí se tienen, en datos de información que sí se tiene. Y se calcula que cada año va aumentando más esta cifra. Y en México no nos quedamos atrás. Muchas personas, yo creo que todos tenemos algún conocido, algún familiar, algo cercano que ha estado que padece o que ha padecido esta enfermedad del Alzheimer. Y sobre todo para quien tiene personas cercanas nos podemos dar cuenta lo difícil que es estar en esta situación. Ya les comentaba que el Alzheimer es una enfermedad realmente que afecta a las neuronas, y que incluso lo comentábamos el programa pasado para poderlo identificar, que decía, no es igual, aunque a veces se parece a la demencia, a lo que le llamamos demencia senil, ¿sí? Y que es esa pérdida de memoria que afecta a la memoria, sobre todo la de corto plazo. Y bueno, un poco pasante decía, pero en el Alzheimer hay un deterioro funcional en todo el cuerpo, igual paulatinamente, a diferencia de la demencia senil, que no necesariamente hay un deterioro funcional en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y que es importante conocer esto. Y por otro lado, les decía, más o menos en promedio, o los promedios de lo que hablan las estadísticas, una persona que enferma de Alzheimer puede sobrevivir, vamos a decir, de entre 10 y 20 años. Hay personas que se prolonga mucho esto. Entonces es una situación difícil tanto para quien padece el Alzheimer, para el enfermo, como para sus familiares o sus cuidadores, porque van a ser mínimo como esos 10 años de estar cuidando a la persona, y esto se vuelve agotador, ¿sí? Agotador, y conforme la persona se va deteriorando más, cada vez más difícil resulta atender a la persona, cuidarla, porque fíjate, hay un mecanismo adaptativo en esto del Alzheimer, que la persona que está padeciéndolo y paulatinamente se va dando cuenta, porque se va dando cuenta de su deterioro, de su infuncionalidad, etcétera, se resiste a esto. Nadie, y eso obviamente nadie estaríamos conformes o de acuerdo en aceptar esa situación. Nos resistimos, tratamos como de readaptarnos, como de muchas personas todavía, por ejemplo en las etapas primarias, se defienden como queriendo creer que todavía pueden, que sí pueden. De hecho, escuchaba yo una señora que decía, no estoy loca, no estás loca, es que no se trata de una locura, sí es otro tipo de enfermedad, pero entonces eso hace que las personas se vuelvan rebeldes, agresivas, etcétera,
y cada vez esto se va deteriorando más. Efra, por acá nos están preguntando si también hay cambios en la personalidad o en el estado de ánimo. Sí, definitivamente sí, fíjate, y que precisamente esa es la parte interesante de todo esto. Va a afectar, o sea, insisto, es una enfermedad que va deteriorando las neuronas, ¿sí? Por si se van muriendo, etcétera, y hasta la fecha no hay una cura para esto. Tal vez hay manera de prolongar un poco el avance, de detenerlo un poco, y decíamos que parte de hablar de este tema era tratar de procurar que el paciente tenga pues una vida de calidad, ¿sí? Una vida cómoda, lo más funcional posible, que aún así en alguna etapa ya no va a ser tan posible, pero se puede. Entonces sí va a haber desde el principio, y precisamente habría que hablar aquí de las etapas, porque se va dando paulatinamente, y esta es una de las primeras cosas que suceden, en donde uno de los cambios, por decir, que tendríamos que observar es eso. Si la persona empieza a cambiar de personalidad, de hecho, sí cambia su personalidad, y a veces, y por ejemplo, eso me sucedía a mí con alguien que decía, es que no era así. Sí, era una persona bien diferente, pensaba diferente, y hoy es una persona totalmente diferente. Hay un cambio de personalidad que obviamente nos lleva a cambios de humor, ¿sí? Y lo que sé ahorita, la persona se enoja, la persona está enojada porque no acepta esta situación, no se siente cómoda. Pero sí está consciente de que está cambiando su estado de ánimo por lo mismo. No, mira, al principio no, porque los cambios son tan paulatinos, tan lentos, déjame decirlo así, que incluso hasta para los familiares, para los que es difícil darse cuenta del cambio, ¿sí? Pero por ejemplo con el tratamiento que tú mencionas, que pueda ayudar que no sea el cambio tan significativo, o sea, que no sea tan pronto como pudiera ser. Médicamente hablando, porque ya les decíamos la vez pasada, esta es una condición que requiere de atención médica, de un especialista, un neurólogo, etcétera, y que hoy en día existen muchos medicamentos que ayudan a esto, sí, como a hacer más funcional a la persona, ayudar un poco con la cuestión de la memoria y cosas de este tipo, lo cual no va a evitar que continúe, pero sí mejorar ahí la calidad de vida. Y hablaba yo y que decía, y el tema también lo tomo desde el enfoque de la psicología, en donde también el psicólogo puede aportar mucho, y lo aclaro porque yo creo que no está bien crear expectativas en las personas. No, el psicólogo no va a curar a Alzheimer, ¿sí? No nos dedicamos a eso, es más, ni el médico lo va a curar, ¿sí? Oigan, y luego yo me acordaba también por ahí de una vecinita que tenía, que empieza como de que se le empiezan a olvidar las cosillas, pero ella decía, no, espérame, sí me acuerdo, voy a hacer memoria. Y hay como todo esto que dices, este enojo de que sí, espérame, yo puedo, ¿no? El primero es esa falta de aceptación, decíamos, o sea, y que esta es parte de la función que puede hacer el psicólogo, trabajar con el paciente y sobre todo desde las etapas iniciales, para hacerle consciente de su situación y cómo va a desarrollarse, y lo inevitable que es esto. Cuando menos hoy en día, yo espero que algún día sí haya manera de evitarlo, de pararlo, de lo que sea, pero hay que ser consciente y que la persona pueda llegar a la aceptación de esta condición, ¿sí me explico? Y decía, de hecho, recordábamos que no pude, que la verdad olvidé investigar los títulos de las películas que les decía. Hay películas que nos muestran cómo la persona se puede empezar a preparar porque está consciente y acepta que va a haber un deterioro y que le puede ayudar precisamente en la psicología hay terapias que ayudan con esto de la memoria, ejercicios que luego los conocemos como gimnasia cerebral, etcétera, que ayudan a mantener la memoria. De hecho, se habla de personas, por ejemplo, que a edades avanzadas, arriba de los 80, 90, se mantienen activos mentalmente, leyendo, resolviendo problemas, etcétera, que eso ayuda también a mantener en buen... Oye, Efra, ¿y después de esta etapa de aceptación puede venir una etapa depresiva? No, de hecho, y desde el inicio, y en cuanto la persona empieza a tomar conciencia de su enfermedad y que no la acepta, le lleva a la depresión, a estados de depresión, a estados de ansiedad, que también es muy frecuente y muy común en las personas con Alzheimer. Sí, se van a deprimir y van a estar ansiosas porque no aceptan esto, hay una negación, un enojo con lo que está pasando, el miedo que provoca. Fíjate, yo creo que todos, y aunque no tengamos ninguna enfermedad, el solo pensar
perder la conciencia es algo que se siente Que nos mucho aterra. miedo. Aterra, Sí, la verdad. Da mucho miedo decir, y si perdiera, si no me diera cuenta, no sabe, quién sabe una persona que pierda la conciencia si se dé cuenta que perdió la conciencia. No lo sé, que yo creo que no, o sí, ¿no? Y entonces eso nos aterra, ¿sí me explico? Entonces da mucho miedo, y esto es lo que provoca mucho esos cambios de humor. Y vamos, el cambio de personalidad del que hablábamos ahorita es en función del deterioro neuronal. Por acá nos están haciendo otro par de preguntas, pero vámonos al primer corte. No te despegues porque ese tema está muy interesante. Estás en Tiempo Compartido. Mejor conexión. Descubre el poder en la pirámide bioenergética de sanación integral. Te invitamos a una experiencia inmersiva donde cuerpo, mente y espíritu se reconectan. Disfruta de prácticas de meditación, sanación energética y actividades que revitalizarán tu ser. Este es el momento perfecto para liberar tus cargas y encontrar la paz interior. Ven y transforma tu vida en nuestra pirámide. Ya estamos de regreso aquí en Tiempo Compartido y oigan, por acá tenemos otra pregunta, dice, mi familiar hasta se sentía, más bien es como comentario, mi familiar se sentía hasta inseguro al caminar o moverse. Sí, que por un lado, insisto, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, va a haber mucho miedo, ansiedad y obviamente que causa inseguridad, porque ahora ya no sé qué sí, que no, incluso esa sensación del miedo a olvidar. ¿Sí? Le da miedo que se les olviden las cosas, lo cual agrava un poco más la situación sin darse cuenta. ¿Sí? Sí. Pero también acuérdate que decía que en el Alzheimer sí hay un deterioro funcional en nuestro cuerpo, de hecho en todos los órganos. Decía que incluso en algunas personas, por ejemplo, fíjate, muchas personas no mueren exactamente por el Alzheimer, sí ocasionado por esto, por ejemplo, porque nuestro cerebro empieza a olvidar realizar ciertas funciones. Sí. ¿Sí me explico? O sea, decía, en algunos casos, me acuerdo una doctora que le decía a un paciente, bueno, a los familiares, decía, ¿sabes qué? Un día se le va a olvidar respirar. Y eso, ¿sí? Muchos pacientes mueren así como por neumonía, porque ya el cuerpo no funciona, ya no tiene esa funcionalidad y por ejemplo, de repente tragan y se van a los pulmones líquidos, cosas que no deberían ir de manera normal, automática, pero ya el cerebro empieza a olvidar esas funciones. Así, como dije, hasta respirar. El corazón puede olvidar, bueno. Que digan, ¿y esto para dónde? ¿Quién sabe? Exacto. Entonces, esa es parte del deterioro funcional. ¿Sí? Y siempre hay, igual ya lo mencionaste, pero siempre hay un deterioro principalmente, o puede ser de un día al otro que también de repente se borre la memoria. Digo, normalmente la enfermedad dura mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Hay pacientes que muy rápido esto se desarrolla, pero en términos promedios, te decías, más alrededor de los 10, 20 años, no va a ser así de la noche a la mañana, aunque, y fíjate, les decía, esta enfermedad comienza y sobre todo al principio es una etapa que se le llama presintomática o preclínica, en donde va a ser difícil darse cuenta, tanto a familiares como al enfermo. Ahí más bien se detecta presente por estudios neuronales, en donde en el cerebro empiezan a aparecer como ciertas manchas, ciertas cosas
bueno, los médicos ya lo conocen y saben que ahí se está desarrollando algo, aunque todavía no haya así realmente, concretamente síntomas que observar. Ok. Más bien, clínicamente a través de imágenes, esto sí se puede observar que ya inició la enfermedad. Y esto puede durar mucho tiempo, puede durar mucho tiempo sin que la gente sepa o se noten esos cambios. Obviamente, bueno, los médicos que saben de esto, de ahí, después de esta etapa preclínica que le llamamos, empieza lo que ya hablamos como el deterioro cognitivo, ¿sí? Pero todavía en una etapa moderada, ¿sí? Oye, por ejemplo, ¿va a depender de la persona o es como un factor común de la enfermedad que puedan empezar a olvidar primero, como algo cotidiano o algo Es que familiar? así empieza, se nos empiezan a olvidar cosas, hay como lagunas mentales, que de repente, no me acuerdo, de eso no me acuerdo, bueno, es que sí, o sea, y que después puede ser que a través de ejercitarse, sí recuerden o vuelva al La recuerdo, laguna mental es entre que sí que no me acuerdo. por decir, no, yo no me acuerdo de eso, incluso hay personas así que me decían, como que hay etapas así que olvidan, que dicen, es que yo no sé qué pasó ahí, ¿o no? Ay, a muchos les pasan y a muchas, ¿eh? Sí. Bueno, pero es que si es una cosa como la de la canción, que si no me acuerdo no pasó, eso más bien es maña, ¿no? Sí. O esas son puras mentiras también. Entonces, viene y inicia así con un deterioro cognitivo leve, de leve a moderado, que todavía hasta aquí los cambios pueden ser no tan significativos como para que incluso la gente puede continuar trabajando en sus relaciones interpersonales, etcétera, sin que se note tanto. O sea, podría ser que sigue siendo una persona funcional. Todavía está Lo infuncional. Por ejemplo, hay una persona que conozco que se empezó a dar cuenta de esto, hace cuenta alrededor de los 50 años, y que claro, le entró este temor, pero todavía era muy funcional, se continuaba trabajando y todo, y aprendió que esto es parte de las técnicas que se recomiendan, por ejemplo, que cada día anotaba todo lo que en el día tenía que hacer, cada una de las cosas que tenía que, ¿sí? O sea, ¿Cómo se acordaba de todas las cosas que no, tenía que es que hacer? mira, que por un lado, y esto tiene su doble efecto, muchas personas tratan de manejar todo de memoria y acordarse de todas sus actividades y sus pendientes de memoria, lo cual es una situación que, no importa la edad, nos lleva a generar mucha ansiedad, mucho estrés, ¿sí? Estar todo el día con alguien. Entonces una buena forma, una buena técnica es, hazte tu lista de pendientes, prioriza, que es el parte de priorizar y planear el día, decir, ok, tengo estas 10 cosas por hacer, ok, ¿cuál es primero, cuál es después? Y así, ¿sí? Y eso crea cierta disciplina y ayuda, pero tratar de tener todas aquí en la cabeza, ¿sí? Ay, a mí sí me llega a pasar que te dicen, ¿qué comiste ayer? ¿O qué hiciste antes? Yo así de... Espérate. Sí pasa, ¿no? O sea, y sí provoca mucha ansiedad por el que no lo recuerdas y estás de ¿qué fue? Es que luego tienes la sensación de que vas a hacer algo, pero no sabes ni qué día, ni cuándo era, o qué era la cosa que ibas a hacer. Y es que mezclamos hay muchas cosas, entonces no necesariamente que me pase esto, me está dando Alzheimer, pero Pero pues sí, pero la importancia de monitorearse uno mismo también, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Una vez dices, bueno, 2 veces, 3 veces, pero ya vas monitoreándote y dices, oye, esto ya me está pasando frecuentemente, esta persona que ¿no? le digo se dio cuenta que decía, es que se me olvidan mucho las cosas. Ajá. Y entonces para eso mejor me dedico. Cuando sé de algo lo apunto. Y eso me ayuda a recordar que esa es una gran guía presente en las primeras etapas, que cuando se empiezan a olvidar cosas, tener como todo anotado, y les decía yo, en la película esa que les recomendaba, este señor que hacía notitas y las pegaba en todos lados para recordar que aquí hay tal cosa, que hay tal cosa. Que bueno, yo lo he visto también en películas, en otras películas donde pues la persona que está diagnosticado es como tiene la idea de que lo tiene que hacer y así, lo apunto porque si me puedo olvidar ahorita. Y pasa, a veces estos olvidos son por distracción, y sobre todo estas personas que andan con muchas cosas a hacer, con mucho estrés, ¿sí? Vamos, a veces como que se confía demasiado en la memoria y resulta que después no viene, y eso causa más estrés, y una vez que te estresas y te vuelves ansioso, menos vas a recordar, ¿sí? O sea, Te disocias también, se te olvida, se te olvida en dónde apuntaste lo que ibas a recordar. como aquel que se amarró el hito y dice, esto era para que me acordara de algo, ¿de qué? ¿De qué? O para Sí. y yo te Sí fui. ¿para qué me amarró Totalmente. este hilito aquí? No sé por qué me amarró. Ay, ¿Se acuerdan que antes era muy, ay.
¿Conocías la técnica de amarrarse un hilito? No, yo no. ¿No la conocíamos? Sí, No. era muy común, era muy popular, que para que no se te olvide algo, amárrate un hilito. Sí, sí. Y entonces, y sí, la gente se amarraba los hilitos y con eso era porque tenía que recordar algo. El problema es que decía, ¿y qué tenía que recordar? O sea, ¿Pero qué era lo que no, tenía que era? recordar? sí, para acordarme de algo, pero no me acuerdo de qué, no sé. Ok, entonces ya, al principio sí va a haber cambios todavía no tan perceptibles, aunque sobre todo la persona se empieza a dar cuenta. También otro síntoma que sucede en esa etapa, a las personas sí, y no sé si les ha llegado a pasar, que de repente vas a algún lado y llega un momento así, en que de repente te quedas, ¿qué dices? ¿Dónde estoy? ¿Por qué voy por aquí? ¿O a dónde voy? O sea, ¿sí? A veces nuestro cerebro funciona tan en automático, por ejemplo, por decir, imagínate que vas al trabajo, vas manejando, ya tiene la ruta el cerebro, ¿sí? y ya no manejas consciente, ¿sí? Ya te sigues, ¿sí? Y de repente, si reaccionas, dices, ¿a dónde voy? ¿Sí? ¿Por qué vengo por aquí? Se olvida a dónde iba y por qué, ¿sí? Y de repente cuesta trabajo recordar, voy al trabajo, y esta es mi ruta, ¿sí? O sea, ese tipo de lapsus de lagunas se empiezan a dar, obviamente, cada vez más frecuente. Y que esto, como ya les decía, provoca miedo en las personas y se empiezan a estresar. Y en lugar de verlo y aceptarlo, tratan de negarlo. Como que no es cierto, no. Y normalmente tendemos a echarle la culpa a otra cosa, aunque sí a veces puede ser solo distracción. Estar tan ensimismado en algo que no pones atención a otro. Y como ya muchas cosas las hacemos en automático, ni cuenta nos damos que las hicimos. Así, no, pero no, yo no. Sí, tú lo hiciste así. Andaba en otro lado, ¿no? Mi mente estaba en otro lado y ya no. Efra, preguntan, ¿puede ser otro tipo de demencia o condición diferente? Sí, decía yo, incluso se parece mucho a lo que conocemos como demencia senil. Y además de esto hay otra serie de enfermedades que también provocan una serie de síntomas parecidos. Por eso es importante, por ejemplo, aquí decía yo, es una situación, una condición que requiere atención médica y que además de una serie de estudios y todo, para poderlo realmente diagnosticar. Sí, porque al principio y sobre todo en las primeras etapas, y como es tan paulatino y a veces tan imperceptible, pues es difícil de poder decir, Alzheimer, ¿no? O sea, entonces es difícil y sí puede deberse o tratarse de otra situación, sí, que se puede confundir, aunque obviamente al paso del tiempo pues se va a ir clarificando cada vez más. Así como decía, por ejemplo, todos conocemos el caso, por ejemplo, de los abuelitas ya de edad muy avanzada, que sí, que ya no se acuerdan de muchas cosas, ya no son tan funcionales porque su cuerpo ya no, sí. Pero sin embargo siguen bien, ¿sí? Y que podemos darnos cuenta que no tienen Alzheimer. En que una persona con Alzheimer, digamos a los 60, 70 años, ya se le nota bastante, ¿sí? Porque ya su conducta cambió, su humor cambió, su personalidad cambió, y además del deterioro funcional que va. A mí me sorprendía algo mucho de mi bisabuela murió a los 102 años y yo todavía la conocí. Y lo que pasaba con ella era que se acordaba de una de mis primas, o sea, ya hablando de una bisnieta. Y era de la única que se acordaba. Y ya estaba en cama. Es que te decía que acuérdate que va a afectar, de principio afecta la memoria más inmediata, ¿sí? Tienden a olvidar más eso paulatinamente, ¿sí? Y es más fácil que se acuerden de cosas del pasado. Y te decía que hay una serie de memorias que no va a olvidar, que también lo hemos visto en documentales, en películas, en personas con Alzheimer que no pueden reconocer al esposo, a los hijos, pero que se acuerdan muy bien de cosas musicales o a lo mejor a lo que se dedicaban, ¿sí? Tienen el conocimiento y eso no lo olvidan tan fácil. Hay esos casos, no en todos los casos, ¿sí? Entonces, porque también en cada persona y sus circunstancias va a ser diferente. Sí, claro. También va a ser diferente, pero bueno. Entonces decíamos, puntualizando esta etapa, hay pérdidas de memoria leves, ¿sí? O sea, eventuales y sobre todo de eventos recientes. Aunque en este caso que tú platicas, ella se acordaba de la más inmediata más que de los más. Sí. Yo les tengo también una anécdota, pero se las voy a platicar regresando del segundo corte. No te despegues, estamos hablando del Alzheimer y la importancia de. Volvemos.
tu mejor conexión. Descubre el poder en la pirámide bioenergética de sanación integral. Te invitamos a una experiencia inmersiva donde cuerpo, mente y espíritu se reconectan. Disfruta de prácticas de meditación, sanación energética y actividades que revitalizarán tu ser. Este es el momento perfecto para liberar tus cargas y encontrar la paz interior. Ven y transforma tu vida en nuestra pirámide. Mis amores, ya estamos de regreso y bueno, antes de la anécdota que nos va a contar nuestra querida G, yo quería preguntarte, Efra, que ¿cuáles son las recomendaciones para aquellas personas que tienen familiares en esta condición, pero que no tienen el suficiente recurso para pagarle a una enfermera o algo así? Porque sabemos que es súper pesado, ¿no? Que llega un momento en que la verdad pues no se acuerdan y ahora sí dirían por ahí, se ondean, ¿no? Se asusta la persona, se quiere salir y bueno, un show. ¿Qué recomendaciones les darías? Te digo, bueno, primero, siempre es inevitable tener que estar con el médico. ¿Sí? El médico pues, les tiene que orientar, medicar y todas las recomendaciones que el médico pueda dar. ¿Sí? Como decía, pero se necesita del acompañamiento psicológico. ¿Sí? Okay. Fíjate, aquí tanto psicológico como tanatológico, porque aquí ya está implicando varias pérdidas, tanto para el paciente que empieza a perder su memoria, su funcionalidad, etcétera, y que todavía hay una etapa consciente y también, o sea, hacerlo que se vuelva como racional, en el sentido en que entienda que esto que nos mencionabas, que en un futuro su cuerpo va a dejar de ser funcional. Y más que entenderlo, porque yo creo que no sea tan difícil entender que, pues, que me va a pasar, es aceptarlo. Y no aceptarlo como decir, ay, qué bueno, me dio examen, ¿no? O sea, no, en el sentido de que es algo inevitable, que no puedo evitarlo, no lo voy a cambiar, y que si no acepto la situación y me preparo, lo voy a sufrir más. ¿Sí? Tanto para el paciente como para sufrir su propia pérdida, ¿no? Exacto, y entonces por eso hablaba de un acompañamiento tanto psicológico como tanológico, a poder aceptar la pérdida, lo que esto implica, y como parte del proceso de duelo, readaptarme. Ok, y entonces ahora ¿cómo voy a vivir la vida? ¿Y cómo me voy a preparar para eso que viene? Irremediablemente. Tanto el paciente por un lado, y todavía cuando está en la etapa consciente, semiconsciente, y para los familiares y cuidadores. Porque decía, aunque yo ahorita empiece a cuidar a un paciente con Alzheimer, esto va a ir avanzando y va a ir agravando. No va a ser solo como ahorita. Al rato y en un año, 2 años, va a ser peor que ahorita. Y si no me preparo para eso, wow. Y ¿sabes qué? Lo bueno es que si necesitan una consulta tanatológica o psicológica, aprovechando el spoiler, pues aquí andamos, ¿verdad? Para que agenden. Pequeño corte comercial. Perdón, continuamos. No, es que les iba a contar que yo fui esa bisnieta en la que mi abuelo, mi bisabuelo, que en paz descanse, se acordaba de mí, pero porque pensaba que yo era mi mamá. Ah, ok. O sea, él primero, o sea, G, mi nieta, mi bisnieta, G, pero ya después ya era Mari. Mari, ven. Pero me trata, somos casi idénticas, mi mamá y yo, pero hasta en las cosas en las que, según mi mamá hacía, las hago igual y todo. Y él se empezó a meter, bueno, no a meter la idea, ¿verdad? Sino, no sé, pero él empezaba solamente a recordar a mi mamá, a Mari. Joven. Pero, de joven, pero no se acordaba de nada más. Ay, de echarse su coquita, también, de eso sí se acordaba, pero de tomarse los medicamentos no se acordaba. Ok, entonces pues yo creo que sí, el psicólogo puede hacer mucho, insisto, y no crear falsas expectativas, no va a curar a nadie, no va a curar, pero es ayudar tanto al paciente como a los familiares, a los cuidadores, a readaptarse a esta nueva realidad. ¿Sí? Esta realidad que además, y como parte de la realidad, es decir, va a pasar, y no puedo evitar que pase, ¿sí?
y si no me preparo esto y lo sigo negando y me sigo resistiendo a esto, vamos a sufrir mucho todos. ¿Sí? Entonces es ayudarle, y sí decía, y a la vez el psicólogo puede ayudar al paciente a tratar de retardar un poco más este deterioro, sobre todo el deterioro cognitivo en este caso, orientarle a la realidad, por ejemplo, parte de lo que va sucediendo, y por ejemplo los psicólogos, como parte de nuestro proceso, de nuestra atención, es ver que el paciente esté ubicado en tiempo, en espacio, etcétera. Entonces es ayudar al paciente a que se mantenga en contacto con este espacio, con este tiempo, con esta realidad de hoy. ¿Sí? Mientras el paciente más tiempo pueda estar conectado con su realidad, obviamente el deterioro se detiene un tanto, pero porque cuando el paciente ya no sabe exactamente nunca ni dónde está, ni quién es, ni a qué hora es, ya, así como se puede decir, ya te perdí. ¿Sí? Y ya se complica. Ya se complicó mucho. Ayudarle, es parte del tratamiento, por ejemplo, a recordar, a ejercitar la memoria. Decimos, es bueno ejercitarla. La vez pasada hablábamos, por ejemplo, de esos ejercicios de las famosas sopas de letras y ese tipo de cosas, que ayudan a mantener ejercitando la mente de manera un tanto entretenida, y que sí tiene su efecto, parece que no, pero tiene su efecto. Hay muchas técnicas de estas, sí, que ayudan, y no solo al paciente, por ejemplo, con Alzheimer o demencia, incluso a cualquiera de nosotros que está con salud normal, ¿sí? También nos ayuda a mejorar la memoria. Yo un día les decía, yo en general siempre he presumido que tengo buena memoria, decía, pero y a lo mejor sí, así con esa cualidad tienes buena memoria, pero también lo he ejercitado, o sea, se ejercita, y hay formas, hay técnicas para ejercitar la memoria e ir recordando, asociar cosas con cosas. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, les tocó ahí en los talleres, hacía yo un ejercicio en donde la persona, a partir de su nombre, de su letra, es decir, asocian tu nombre con frutas, verduras, flores, cosas así, y después y todo el mundo tenía que recordar lo que todo dijo, ¿sí? Que cada vez se vuelve más. Sí. Y ese mecanismo es divertido, te ayuda, o sea, en fin, cosas como con este tipo de técnicas, se puede ayudar al paciente también a... Basta. el basta, pues, o sea, bueno, hay muchas formas, y te decía, y ayudar al paciente a aceptar la realidad, ¿sí? ver la situación que está viviendo, realmente lo que representa, sin negar ni ocultarle nada de la verdad, pero también tratarle de dar sentido a todo esto, y sabiendo así como, ok, si es algo que voy a tener que vivir necesariamente, porque no hay manera de evitarlo, qué sentido le doy a esto, y prepararse, irse preparando para esa etapa, que habrá un momento en esa etapa que ya no pueda el paciente hacer nada, que ya no tenga manera de hacerlo, pero sus familiares sí, donde, y yo le decía a una paciente, donde le decía, mira, y se trataba de su papá, no de su mamá, y yo le decía, mira, cuando tú naciste estabas así igual que la señora, sin conciencia, no sabías nada, y hacías lo que querías, y hacías tus berrinches, y hacías pipí, y te hacías popó. Una bebecita. Y tu mamá ahí estaba, cuidándote, con amor, y pues no dudo que a veces se habrá desesperado, pero mira, digo, ahora te toca. ¿Sí? Ay, sí, pero pues es que es casi como lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, porque ahora vas a tener que cuidarle así como un bebito, como una bebita. Sí. Y es algo que no queremos, nos resistimos, como que no. Pero y es que sí es muy cierto eso de que los hijos van creciendo y sus papás se van convirtiendo en niños sus hijos. otra vez, ¿sí? Y llega ese momento, y si no lo hacemos con amor, qué difícil va a ser eso. Cuidar a un niño y limpiarle la popó, si no lo quieres, si no como que no es nada agradable, ¿sí? Nos preguntan, y ya lo habíamos mencionado, pero para volverlo a compartir, que qué cambios en la rutina o en el ambiente pueden ayudar a la persona que lo está de hecho, exactamente, padeciendo. Pensando, fíjate, y yo creo que todos quisiéramos eso, que el familiar permanezca en casa, que de hecho también sería como lo mejor, pero siempre y cuando esté cuidado con amor, así como la señorita, y poder, hay que tener entendimiento esto, hay que comprender lo que está pasando, no es que nos resulte agradable, pero si no lo acepto con amor, aquello va a ser muy difícil. Y entonces, igual así en el ejemplo que estoy dando de los bebés, cuando los niños son pequeños, sobre todo por ejemplo cuando empiezan a caminar, a gatear, acondicionamos la casa para el bebé.
y que no haga nada, que no haga nada, que tire, que no meta los dedos en la... Acondicionar la casa para que el bebé pueda andar libre. Que no se salga. Que no se salga, que no se vaya a caer de las escaleras, ok, lo mismito, ¿sí? Hay que hacer lo mismito con él, sí, ¿sí? Claro. Acondicionarle el medio ambiente para que esté cómodo, pueda hacer lo que quiera, sin riesgos, con el mayor, con mucha comprensión. Habrá personas, y me tocó una que no, pero quería tener con su casa toda ordenadita y arregladita. Sí, pero no se puede porque con esta persona ahí, pues la persona ya no tiene esa conciencia. Como el bebé, insisto, no tiene la conciencia de si está bien o está mal, tirar aquello, jugar con el otro, ¿no? Así, Entonces se trata es una forma de ayudarle. Por eso les decía que sí es bueno, es recomendable que acudan por orientación con el psicólogo, porque hay muchas formas de ayudar al paciente, insisto, no en el plan de que lo vamos a mejorar o evitar no, pero sí de hacerle la vida más cómoda, más aceptable, incluso para nosotros, y si esto representa durante una temporada, pues tener la casa así, sin mayores cuidados, sin mayores arreglos, adaptada para el enfermo, perfecto, ¿sí? Y yo creo que lo ideal sería siempre que el enfermo, que la persona esté con su familia, con quien sí lo quiere, porque sí, hay personas que buscan dónde, porque sí se vuelve de repente como insoportable aquello y buscan muy pesado, dónde, ¿no? sí, pero no va a recibir los mismos cuidados, la misma atención, y como que bueno, cada quien, no juzgo, ¿verdad? Cada quien, porque también me pasaba con unos pacientes que tanto él como ella trabajaban y los hijos de la casa decían, ¿y quién cuida? Oye, Fray, por ejemplo, pongámosle en el aspecto de que este adulto mayor vive en su casita solo, no sacarlo de ahí, no llevarlo a otro lugar, a otra casa. Es que es ahí donde yo digo ahorita, es que eso va a depender de las circunstancias, porque imagínate, está la persona mayor ya con su enfermedad, incluso ya con cierto grado de avance, pero hay que trabajar, ¿sí? Hay que llevar a los niños a la escuela, no puedes dejar al adulto solo ahí con esa enfermedad. A lo mejor contratar a alguien, una enfermera. Cuando hay esa posibilidad, que ahorita lo desea alguien, pues sí, efectivamente, una enfermera, algún cuidador, personas que se han preparado para esto. Hay personas que estudian para esto, ¿sí? Y que pueden dedicarse a cuidar. Pero eso pues obviamente tiene un costo que desafortunadamente no todo el mundo puede costear. Entonces, ¿qué pasa cuando no puedo costear a quien le cuide? Y entonces aquí es donde que la familia con mucho amor tiene que organizarse, decir, mira, pues vamos a hacerle así. Tú de tal horario a tal horario. Y si esto implica de repente tener que llevar a la persona a la casa de uno o a la casa de otro, sí, no es tan cómodo, pero ¿cómo le hacemos? Porque la vida continúa. Hay que continuar con la de diario, el trabajo, los hijos, bla, bla, bla. Y bueno, ni modo, me lo tengo que llevar. Sé que no sería ni lo que quisiera ni lo mejor, pero tampoco puedo dejarle abandonado ahí pero lo recomendable sí es que se quede como en su lugar. En su lugar, si esto es posible. Si se puede. Si esto es posible. Y por ejemplo, yo tengo este caso en donde sí, la persona está en su casa, ¿sí? Y tiene sus cuidadoras, ¿sí? Ahí en su casa. Cómoda, muy feliz, con sus cuidadores, y bueno, y todos los demás pues hacer lo que tienen que hacer, ¿sí? ¿Y qué efecto tendría cambiarlo de escenario? Vaya, no sé, que al paciente lo lleven a una casa donde tengan atención médica y todo esto. Me tocó el caso de una persona que le causaba más confusión. Así como que y eso también genera mucho miedo, así como que no sé dónde estoy, ¿sí? Porque como ahí va habiendo esa pérdida del lugar, de tiempo, de la realidad, entraba mucha confusión de que ¿dónde estoy? ¿Y qué van a hacer? Porque tengo que entrar a esa etapa, y es una de las etapas ya como cuando la enfermedad avanzó a una etapa un poco más grave, que empiezan a sospechar de todo el mundo, creen que todo el mundo les quiere hacer daño, que les van a hacer algo, que les quieren robar, que les quieren, ¿sí? Y entonces entra mucho miedo, ¿sí? Y entonces desconfían de todos. Yo tengo una anécdota mi abuelito, como ya era una enfermedad con atención médica constante y que podía tener infección porque él tenía una colostomía, estaba en una casa donde tenía atención médica. Entonces, cuando nosotros lo íbamos a visitar, pues nos topábamos con estos señores que tenían Alzheimer
y hubo una ocasión en el que yo estaba esperando a que me abrieran por la parte de afuera y un señor estaba en el patio y me decía, sácame de aquí porque me secuestraron, sácame. Y llorando y le decíamos, no, es que no podemos, pero pues tampoco había como manera de hacerlo entender. Y también yo veía la cara como de las enfermeras como de frustración porque no sabían cómo hacerlo entender que regresara a su espacio. Claro. Y volvemos a lo mismo del amor, ¿no? O sea, del cuidado con amor y el por qué es mejor que un familiar también los cuide. Que fíjate, por ejemplo, mucho de este personal, enfermeras y gente que se dedica a cuidar esto, ya de entrada y por vocación deben tener mucho amor por eso que están haciendo, Sí. porque no es fácil cuidar a estas personas y cuidar a más tantos, así a veces, híjole, qué difícil. Sí. Sí. Y yo creo que llega a ser desesperante. Sin embargo, de entrada deben tener mucho amor para poder elegir una actividad como esa. Sí, ¿no? una Sí. vocación así es complicada. Es complicado. Y sí, hay mucha frustración de por medio porque dices, ¿qué hago, no? Sí, entonces, Oigan, los voy a tener que interrumpir porque nos vamos a ir al último corte y ahorita regresamos. No te despegues, estás en tiempo compartido. Descubre el poder en la pirámide bioenergética de sanación integral. Te invitamos a una experiencia inmersiva donde cuerpo, mente y espíritu se reconectan. Disfruta de prácticas de meditación, sanación energética y actividades que revitalizarán tu ser. Este es el momento perfecto para liberar tus cargas y encontrar la paz interior. Ven y transforma tu vida en nuestra pirámide. Ya estamos de regreso aquí en Tiempo Compartido. Es que andamos platicando anécdotas muy fuertes, pero bueno, tocando estos temas de la gente adulta también que necesita ciertos cuidados cuando ya estamos, ¿no? En esta parte de quizás el Alzheimer o la pérdida de memoria, es lo que platicábamos, son como niños, ¿no? También. Sí. Como te ves, o como dice ese Como- dicho, como como me me veo, vi, como me veo te verás, ¿no? como te ves, Como me vi. te ves, Ajá, me vi, y como me veo, te verás. Ajá, entonces tener también un poquito de comprensión, como dicen también, amor, ¿no? Al hacer las cosas también. Y creo que también hay gente profesional para eso que puede aportar, que solamente pues dejarlos con Sí. cualquier persona, ¿no? Sí, yo también estaba viendo un video hace poquito de una chica que decía que hizo sus prácticas, que tenía 17 años, y un señor con Alzheimer se la agarraba de las greñas y decía que ¿qué hacía mi yo de 17 años haciendo prácticas en este tipo de lugares y el señor agarrándosela de las greñas? Y los dos, ¿no? Y entre las demás intentando que la soltara. Sí, no, es que se pueden volver agresivos. Sí, muy agresivos. Muy agresivos. Pero por lo mismo de que están ya muy como desesperados. Tiene que ver con esas cosas. Por un lado el deterioro funcional, neuronal, pero también, y todavía hasta la parte que pueden, es esa resistencia, esa rebeldía, la Sí. no aceptación de sí, a que, porque de alguna forma se empiezan a dar cuenta que los empiezan a tratar de manera diferente, Sí. y eso les enoja y quieren como... Y es que incluso hasta las personas que no tienen esta enfermedad también se enojan, porque a mí sí me platicaba mi abuelito y me decía, es que me hablan como si fuera un niño, Ajá. me tratan como si Mira, no de por sí una supiera. persona mayor ya de cierta edad, y que es normal que empiece a haber olvido, o sea, va bajando. Y sobre todo pues son las personas que se retiran, que dejan trabajar, esa sensación de inutilidad es terrible.
Sí. Y estando bien la persona y sentir que no sirvo para nada, sentir que ya no puedo. En el caso de mi mamá, por ejemplo, ya con sus 90 y tantos años, pues obviamente ya no puede caminar como siempre y ya muchas cosas no las puede hacer como siempre y le da un coraje que dice, ay, hijo, es que ya no sirvo para nada. Mamá, pues ya no puede, ya no estás en edad de hacerlo. Sí. Pero no lo aceptan, ¿sí? O sea, no lo aceptan, se resisten, se enojan. Esto le pasa también al enfermo de Alzheimer, hasta donde se puede ir dando cuenta. Y además, y aquí es donde está lo interesante de cómo los tratamos. Sí, es que uno se vuelve Porque si necio. porque si los tratamos como tontos, como tú no puedes, pues así se van a sentir. No por el hecho de que, en este caso, ¿no? Adultos mayores, no por el hecho de que ya estás grande o ya viviste o ya tienen derecho a tratarlos mal. Sí, no, pero sí son neciesones, donde no, Sí, ay, sí, son. Parte también de la etapa. Sí, claro. Pero aquí regresa lo mismo, por ejemplo, y hago la comparación con el bebé, con el niño. Igual. Pues los niños igual hacían sus berrinches y hacían sus... de yo quiero, yo. Los ancianos van a hacer berrinches, ¿sí? Y van a ser medios necios, así como el bebé, yo quiero esto, quiero. Sí, aceptarlo, ¿no? Claro, está bien. Ya es ves, parte de Paquito, su- nada de su ponerse etapa. rebelde. Y no hablarle como al bebé, pero sí entender y hablarle a su nivel, de hacerle entender pues que no se puede, o que no está bien, o que no le va bien, o que no le cae bien a lo que sea, sí, pero no así como en un rechazo, ¿no? o invalidándolo, ¿no? Porque eso es lo que también... O enoja más. encerrarlo, porque mucha gente también es así, ¿no? De que te encierro mejor y ya. Que regresa a lo mismo. ¿Con cuánto amor estoy haciendo eso? Si tengo necesidad de encerrarte o ando buscando a ver quién se hace cargo de ti porque yo no quiero. Sí, ya sé, Sí, claro. Digo que me pasó el caso de una señora que ya me decía, es que ya no puedo, ¿dónde lo llevo? Señora, pues es que... Es suyo. pues sí. No se lo sacó en una rifa. Y la decisión es suya, ¿no? Porque sí, a veces que obviamente las personas buscan recomendaciones, orientación, pero como eso, y solo como eso, como una orientación, como una recomendación, pero la decisión siempre es de las personas. Y en este caso, el enfermo que no puede decidir, pues le toca al cuidador, a los familiares decir. No, y aparte, aunque tú tengas una enfermera o algo, tienes que estar al pendiente de los cuidados que le dan a tu No, claro, o sea, no le puedes dejar la responsabilidad tampoco a la enfermera. Exacto, porque mucha ¿sí? gente también es así, ¿no? De, ahí te lo dejo, bye, ¿no? No, porque además tienes que supervisar que esté haciendo bien su trabajo, cómo le trata, Exacto. cómo le Sí, cuida. porque sí, o sea, mencionamos que en estos lugares lo pudieran pasar mal, también la pueden pasar mal en casa, aunque les den, también es una estés posibilidad. contratando una Claro. enfermera. Entonces, fíjate, bueno, ahorita estamos en el último bloque y así rápidamente voy a dar toda una lista de Échale, entonces. síntomas o Pero rápido. de actitudes Échale, sí, sí, de rapidito. que debemos estar pendientes. Comience y así de menor a mayor, como decíamos, la pérdida de la memoria de eventos recientes, cuando empezamos a tener problemas para realizar tareas de cierta complejidad, que ya no se facilita. Obviamente esos cambios de personalidad que hablamos, cuando la persona empieza a cambiar de personalidad, ¿qué está pasando? ¿Sí? Porque él no era así, ella no era así. También, y se nota cuando la persona ya no puede organizar bien sus pensamientos, como que se va de una cosa a otra. Hay muchos, hay algo que se llama anomia, ¿sí? que olvida así como nombres, olvida palabras, y entonces empieza a inventar así como circunloquios, palabras y revoltas, todo Propio lenguaje. como tratando de explicar lo que quiere explicar, sí, que Sí. ya no tiene esa capacidad. La pérdida de pertenencias, extraver pertenencias, no saber dónde dejé esto. A todos nos pasa con las llaves, pero aparte de las llaves, donde es cuando se empiezan a perder, y sobre todo cuando es más frecuente, ya no. A mi mamá le pasaba con el dinero. No sabía dónde dejaba el dinero. Si lo A mi escondían. abuelita Pero también. como dices tú, lo guardas tan bien. que no y sabes sucedía dónde. que después cuando llegaba mi hermano, le buscaba y decía, mira mamá, aquí está. Sí lo había guardado, pero no se acordaba. Y ya me robaron. Ajá. Ahorita lo que dinero. decía era eso, le pedía dinero a mi papá, le decía, es que no me acuerdo dónde dejé mi dinero. O sea, por ejemplo, así, esas pérdidas frecuentes de extravíos, que cada vez muestran como menos juicio. No sé, que aquí está el ejemplo como con los niños, así como un niño, pues no tiene juicio, el niño hace y pide lo que quiere, ¿sí? Falta que sea así. Estas personas como que ya muestran menos un juicio más insuficiente para las cosas, así, ay mamá, pero ¿cómo crees que sí? ¿Así? O sea, como es una señal. Y también obviamente esto, que mientras más frecuente y más intensa, obviamente va agravando la situación.
Obviamente ya en otras etapas la pérdida de memoria es mayor, ya no solamente son eventos, ya cada vez empieza a ser como más constante, más frecuente. Ya para realizar actividades diarias pues ya necesita ayuda y ya no se puede, ¿sí? Ya empieza a haber disfuncionalidad general, ¿sí? y ya no puede hacer tareas que antes hacía con facilidad. Estos cambios de personalidad van a aumentar, ¿sí? Se van a incrementar y va a cambiar mucho la conducta, lo que estamos ahorita, y se pueden empezar a volver agresivos, enojones, Berrinchudos, irritables. etcétera. Llega el momento en que ya pierden la capacidad para comunicarse, ya no hay manera de comunicarse, porque además dejan de estar como en tiempo y en espacio, pierden su realidad y ya no saben de comunicarse. Y incluso va a llegar el momento en que ya van a requerir de ayuda, de asistencia para el aseo personal, o incluso para cosas tan frecuentes como ir al baño y cosas de tipo, ¿sí? Que también ya es muy frecuente en estas personas el uso de pañales para adultos y así, porque ya empiezan a perder toda esta capacidad y finalmente se va observando cada vez más ese deterioro de capacidades físicas, ¿sí? Cada vez más, que aquí se puede confundir, digamos, con un anciano, con una anciana ya de entrada ¿sí? Porque les va a perder también, aunque sea, pero es diferente porque aquí va a afectar de otras maneras. Y te decía, y hay que tener cuidado y planear todo esto muy bien, que aquí estés presente donde se puede pedir orientación con el psicólogo. Ok, ¿cómo le voy haciendo? ¿Cómo voy haciendo para que esto no sea algo tan fuerte, tan pesado ni para él, ni para mí? ¿Cómo le puedo cuidar? Sabiendo que esto va a durar entre 10, 20 años, ¿sí? No va a ser fácil. Obviamente a partir del diagnóstico de esto, la vida va a cambiar. Es algo que hay que entender de entrada desde el aspecto de la tanatología. Desde aquí la vida va a cambiar. Les decía, hay varias pérdidas, aparte de la pérdida de la salud, estamos perdiendo a la persona. Sí, me explico. Estamos perdiendo de alguna forma cierta libertad, cierta movilidad, estamos perdiendo muchas cosas ahí, ¿sí? Tanto el paciente como los cuidadores. Entonces esto implica un proceso, ¿sí? Procesar todo esto para poderlo aceptar como es y hacerlo con mucho amor y que sea de la mejor calidad posible para uno y para otro, ¿sí? Para uno y para otro. Hay muchas cosas que podemos hablar de esto y de estos cuidados, pero estoy tratando de apurarme porque me dijeron que ya es el último. Dijiste De que hecho, rápido. ya llegamos a la recta final del Dijiste que programa. bien rápido, ¿no? Es momento de despedirnos. Ya se va a despedirse, ¿verdad? Sí, que estaba Y yo me voy a quedar. Yo me quedo, dice Brain. Sí. ¿Qué? Olvídalo. Ok. Se me olvida. O sea, la idea de hablar de este tema solo fue así como una prevención, como una luz amarilla, decir, ok, esto es algo que sucede muy frecuente, le sucede a muchas familias en México y en todas partes del mundo, pero en México también lo hay mucho, y que la gente no está preparada para enfrentar una situación así, ni para vivirla como el enfermo, ni para ser el cuidador de alguien de esta manera. Sí. Entonces, creo que vale la pena no echarlo en saco roto, si bien es algo de aspecto más bien médico, pero también la psicología tiene algo que hacer aquí, y creo que podemos dar buena ayuda, siendo algo que irremediable, como decía, y más bien a largo plazo, ¿sí? Que va a estar sucediendo. Así que ahora sí que ahí se los dejo. Y regreso y les recuerdo que decía, y les platico de esto, y les quise platicar esto por eventos recientes que me sucedieron, que dije, La importancia de la importancia Así es cierto. de saber del Alzheimer. Ok, excelente. Bueno, ya Es momento de despedirnos. Pues a Vamos, despedirse chicas. entonces. Bueno, mis amores, ¡mua! Les mando un besote, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 10 a.m. De mi parte, un placer estar de este lado como cada viernes y que su fin de semana, que se la pasen muy bien. Nos vemos Bomba. la próxima semana. Yo les mando un besote donde quiera que estén y nos vemos el próximo viernes. Excelente. Y de mi parte también, como siempre, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por ser nuestros amigos y siempre parte de nuestra vida. Y me despido como siempre, mandándoles un abrazo con mucho, mucho, mucho cariño y como siempre muchas, pero muchas bendiciones. ¿Qué les iba a decir? ¿Mande? ¿Cómo? Bye.